Hola, hoy os voy a hablar de un tema que se titula Apaciguar conflictos familiares. Lo he elaborado a partir de un libro que escribieron dos autores que son psicólogos y que, y que trabajaban haciendo terapia con familias que tenían problemas de apaciguar los conflictos que pueden surgir en una relación familiar. Entonces, lo he estructurado en varias partes y quiero comentarlas al principio para que vayáis organizando un poquito porque es complejo. Al principio voy a hacer una introducción hablando de la familia feliz, que tampoco el libro da mucha información de lo que es una familia feliz. Hay muchas clases de familias atendiendo a que todas las personas somos diferentes y cada pareja es un mundo. Pero bueno, se pueden definir unas líneas que sirven de base. Luego voy a entrar ya más en detalle sobre apaciguar conflictos. Después se hace una anatomía de la emoción de ira. Y el tema termina con un apartado que se titula Estrategias para el control de la ira, primeros pasos, que es un poco la parte más práctica, ¿no? Digamos, de aplicación. Porque esto, si se queda solo en la teoría, pues no es muy útil. Esto es interesante aprenderlo para aplicarlo. Entonces, sobre la familia feliz, se puede decir que aplicando el concepto de felicidad que expuse en un vídeo anterior, aplicando este concepto a los puestos sobre la interacción familiar y entre iguales, que es del vídeo previo, pues yo creo que queda bastante claro que se asienta sobre una base afectiva. Y aquí está el argumento de mayor peso para darle a este conjunto de conocimientos el título de educación afectivo-sexual. Porque educación educación sexual integral puede ser que también sea un título adecuado para hacer referencia a un bloque de conocimientos similar. Pero, ¿qué pasa? Que si decimos sexual integral, parece que todo está en el sexo. Y yo creo que no es así. Creo que la investigación científica lo corrobora, porque saberlo todo sobre el sexo tampoco te asegura una relación estable y duradera en el tiempo. Yo creo que la base es afectiva y ahora viene una parte que lo argumenta. Entonces, ¿por qué digo que se asienta sobre una base afectiva? Bueno, el afecto se desarrolla desde las primeras etapas de nuestra vida, cuando empezamos a sentir gratificación a causa de recibir atención. ¿Vale? Es gratificante que alguien haga notar nuestra presencia, que dé muestras de que le hace sentir bien o que le resulta agradable que nosotros estemos presentes o formemos parte de su vida. Las primeras personas hacia las que lo desarrollamos son nuestros progenitores o cuidadores habituales. Porque hay veces que los progenitores pues, se apoyan en los abuelos o hay familias diversas, ¿no? La relación con la madre y el amor o afecto materno-filial condiciona todo nuestro desarrollo y comienza durante el desarrollo fetal y la gestación. ¿Vale? Ya desde que estamos en la tripita de mamá, ella siente emociones respecto a su gestación
que van directamente al torrente sanguíneo y por lo tanto también al nuestro. Y esta química, esta relación que establece la madre con su futuro bebé, ya desde ese momento, según las sensaciones que ella tenga, va a condicionar todo nuestro desarrollo. Hay embarazos más fáciles y más llevaderos que otros. Si es un bebé que ha resultado incómodo en el vientre materno y cuando nace tiene dificultades para dormir, para alimentarse, para adaptarse al ritmo de vida que lleva la mamá, porque bueno, al principio es más ella la que tiene que adaptarse al biorritmo del bebé, pero si el bebé no va adaptándose poco a poco también al biorritmo de la mamá, ya empieza siendo una relación difícil. Entonces esto es fundamental tenerlo clarísimo, que todo parte de la atención que recibimos y el trato que nos damos unos a otros, empezando por esa pieza básica de la familia que es la relación entre la mamá y su bebé, que también es básica la relación entre ambos progenitores, por supuesto, pero digamos que no es una relación tan no sé cómo decir, porque preestablecida, predeterminada tampoco es la palabra más adecuada. Digamos que entre la madre y el padre, o entre una pareja, aunque no tenga hijos, hay un grado de libertad mayor, digamos, ¿no? Son personas adultas que tienen un grado de desarrollo y una formación que les permite manejar la relación con mayor grado de intervención de la voluntad, digamos. En el caso de un bebé está muy predeterminado por su genética y luego por el afecto que la mamá le dedica, le procura, los cuidados que le da, ¿no? Entonces, como dije el otro día, es una relación, la diada madre-hijo está mucho más estudiada. Para un adecuado desarrollo emocional y cognitivo como seres humanos es fundamental compartir afecto. Vivimos en comunidades, necesitamos sentirnos unidas a otras personas y ser parte de un grupo o sociedad. Esto es lo que se entiende como ser una especie gregaria. Quiere decir que para sobrevivir necesitamos hacerlo en grupo, apoyándonos unos en otros. Y no es por una simple cuestión digamos, de utilidad, que es útil tener a alguien cerca por si necesitas algo, sino sobre todo por esto que estoy comentando, de la necesidad de sentir que hay personas que valoran nuestra presencia en su vida, que sienten algún tipo de afecto por nosotros y que gestionan con nosotros algún tipo de lazos afectivos. Entonces hay un concepto básico en todo este desarrollo teórico que es el de apego. El apego se define como un lazo fuerte y duradero. Y el primero de estos lazos es el que se desarrolla entre el bebé y su mamá. Es un vínculo que se infiere a través de comportamientos observables y cuantificables. Quiere decir que el afecto, como os puse en su momento, más que establecerlo, es cuestión de reconocerlo, porque hay una energía que nos une a todos. Entonces, sin ser directamente observable la energía que nos une, sí que es posible deducir que existe afecto por determinados comportamientos observables y que se pueden cuantificar en base a la frecuencia con la que se observan. Entonces, estos comportamientos observables y cuantificables se denominan conductas de apego. Pueden ser gestos, vocalizaciones, comportamientos determinados, ¿no? de reconocimiento, básicamente.
y que no solamente se dan entre la mamá y su bebé, sino que también se dan entre los progenitores. Entonces, se ha establecido que estos lazos tienen una función adaptativa fundamental, que es la de facilitar la supervivencia, en la línea de lo que comentaba antes, de promover, digamos, el mantenimiento de los vínculos en una especie como la nuestra, que es una especie de gregaria. Hay muchas especies que son sociales, también se puede decir, perdón. ¿No? Sin este establecimiento de vínculos, pues no se mantienen en el tiempo los grupos. Entonces, el apego de un bebé hacia su mamá posibilita su desarrollo hasta conseguir cierta autonomía, sobre todo cuando ya empieza a caminar alrededor del año. Con esta autonomía adquiere progresivamente seguridad para explorar el entorno y otros espacios. La madre ha de facilitar un paulatino desapego, entre comillas, de su bebé. ¿Por qué entre comillas? Porque si estos vínculos afectivos que llamamos conductas de apego o apego están bien establecidos, aunque el bebé vaya adquiriendo progresivamente autonomía y autosuficiencia, siempre va a reconocer a su madre, a sentir afecto por ella y a dedicarle algún tipo de atención y cuidados. No es muy raro, vamos, ocurre. Habría que entrar en un vídeo aparte a ver las causas por las que ocurre que desaparezca totalmente el apego, pero no es normal. Cuando tú has traído a la vida a una persona y la has ayudado a crecer, lo normal es que siempre quede ciertos lazos afectivos, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, que la mamá va facilitando ese paulatino desapego, hay que entender que no es desamor, sino promover la autosuficiencia de ese bebé a medida que crece, para que sea cada vez más fuerte y más autónomo. Hemos de permitir que la vida fluya, entendiendo que el amor no nos ata a otras personas, sino que nos mantiene sutilmente unidas. ¿Vale? Esto da más de sí, se puede entrar a comentar en si resulta beneficioso o por el contrario perjudica a los hijos el estar excesivamente pendientes de sus necesidades, ¿no? Cuando digo lo de que hemos de permitir que la vida fluya, pues me refiero básicamente a que hay que permitir que las personas se muevan con libertad, básicamente. Entonces, ya entrando en el tema de apaciguar conflictos, voy a hacer una pequeña introducción para hilar con el tema que comenté del sistema de autorregulación. Muy rápido, prácticamente voy a leer porque es un tema complejo que me parece importante enfocarlo bien desde el principio. Esta primera parte que voy a comentar no forma parte del libro, pero sí que guarda relación y me parece interesante que veáis la relación que existe. El tema de apaciguar conflictos no consiste en aprender una serie de técnicas para cuando surjan los conflictos, que también en parte es así, tanto como de entender que este tema de donde parte realmente es de saber desarrollar una paz interior. Si no desarrollas esa capacidad de sentir paz interior, puedes aprender las técnicas y aplicarlas como un programa informático, pero eso no, digamos que serían unas habilidades sociales adquiridas para un fin, que es para
para desarrollar tu vida y tus relaciones sin muchos acontecimientos violentos, digamos. Pero la raíz del desarrollo de culturas de paz y cooperación no está tanto en el aprendizaje de técnicas como programitas informáticos que ante determinada situación yo voy a activar, sino con esta capacidad de desarrollar paz interior. Y por eso voy al tema del sistema de autorregulación. Muy básicamente, un cerebro dominado por el intelecto, ego, razón, sea masculino o femenino, utiliza en exceso el lóbulo frontal y el temporal izquierdo. ¿Esto en qué se traduce? Utilizar el lóbulo frontal está bien porque sirve para planificar conductas. Tú puedes decir, hoy voy a hacer esto en esta secuencia de actividades, primero esto y después lo otro, y está muy bien que tú organices tus días y que tus semanas y tus meses y tus años tengan cierta planificación. Lo que no es normal es vivir ante una supuesta amenaza de por si acaso. Y voy a acumular dinero en el banco por si acaso, por lo que pueda venir. Y voy a hacer esto así porque no quiero que me ocurra esto otro. Entonces hay que saber diferenciar lo que es planificar conductas, que es un comportamiento inteligente, de lo que es vivir fuera del presente, en el para mañana, y esto para cuando llegue el verano y me vaya de vacaciones, y esto. Eso es, de alguna manera, perder la esencia de la vida, que es el aquí y el ahora, y es enfermizo, y es conveniente que lo tengamos claro ya y lo empecemos a aplicar. Cuando una persona es capaz de respirar conscientemente y vivir en el presente, disfruta mucho más de la vida y expone a muchos menos riesgos su equilibrio y su salud mental. Entonces, el lóbulo frontal hay que saber utilizarlo, pero no dejar que domine nuestra vida. Eso por un lado. Y luego, pues, por parte del temporal izquierdo se traduce en un abuso del lenguaje analítico y un segmentar la realidad demasiado, ¿no? Es decir, esto es por aquí, esto es por allá, esto es por allá, y al final tienes un collage que no responde a lo que es la realidad, que es toda una. Yo a mis alumnos y alumnas se lo decía, por ejemplo, cuando pasábamos por el tema del estudio de las células y de los tejidos, que está muy bien saber los orgánulos que tiene una célula y los diferentes tipos de células y los diferentes tipos de tejidos, pero hay que entender que todo forma parte de un ser, y esto pues tiene aplicación tanto a nivel micro, digamos a lo pequeñito, como a nivel macro, cuando hablamos del universo, ¿no? De sistemas solares, galaxias. Todo forma parte de una realidad. Entonces, este tipo de cerebro dominado por el intelecto, ego, razón, que utiliza en exceso el lóbulo frontal y el temporal izquierdo, vive polarizado hacia el éxito, la alegría y las conquistas. Y se enfada mucho, y por eso la conexión con este tema, o se deprime al experimentar fracaso, siendo estos aspectos negativos, entre comillas, igualmente necesarios para una vida equilibrada. Un cerebro equilibrado considera estos aspectos como complementarios y es capaz de enriquecer su vida con ellos. Quiere decir que los comprende como parte de la vida y no está obsesionado con que todo tiene que ser éxito y todo tiene que servir a sus deseos. Esto es enfermizo y quizá hoy día no está
científicamente reconocido por determinados intereses políticos, pero la ciencia lo tendrá que acabar reconociendo públicamente. Vivir así no es sano. Entonces, cuando un cerebro está equilibrado, es capaz de tener al intelecto ego-razón al servicio del corazón. Quiere decir que trabaja conjuntamente con el otro hemisferio cerebral, con el derecho. Y también al servicio, por tanto, del sistema de autorregulación y la mente. El concepto de mente es distinto al de intelecto, porque el de intelecto hace más referencia a cómo trabaja el hemisferio cerebral izquierdo, mientras que la mente hace más referencia a cómo trabaja el derecho y el cerebro en conjunto. Cuando hay una buena conexión entre hemisferios a través de unas estructuras cerebrales que son sobre todo axones, que son conexiones entre los dos hemisferios, pues es cuando se puede disfrutar de tener una mente equilibrada. Entonces, incidir en la importancia de utilizar ambos hemisferios cerebrales y quizá más el derecho, que sintetiza la información y funciona con símbolos, dibujos, imágenes, música y sonidos armoniosos. Entonces, pues expuesto esta introducción, os animo a buscar el equilibrio en la sabiduría del corazón, que al fin y al cabo es nuestro núcleo orgánico, a desarrollar esta paz interior y a ver el beneficio que tiene los ambientes tranquilos y el silencio, entendiendo no el silencio como una ausencia total de sonido, sino el sonido de la naturaleza, digamos. Que vivimos en sociedades, bajo mi punto de vista, muy ruidosas. Vale, partiendo de aquí, tener en cuenta que la bioquímica femenina es distinta cada día por nuestro sistema endocrino. Nuestra composición hormonal varía de un día a otro. Ya lo expondré con más detalle en el libro del cerebro femenino. Se llega a afirmar que la mujer tiene que adaptarse a esta bioquímica interna, que supone que para ella, para nosotras, es levantarse cada día de una manera un poco diferente a la anterior. Casi se puede decir que cada día somos una mujer ligeramente distinta a la anterior, al día anterior. Entonces, frente a esta bioquímica tan variable, que es cíclica, pues lo que necesitamos es una estabilidad ambiental para sobrellevarla. Por eso buscamos más bien relaciones estables y que haya armonía y que haya paz a nuestro alrededor, porque si no, nuestra vida sería demasiado caótica. Entonces, por contraposición, la bioquímica masculina es muchísimo más estable y lo que necesita para equilibrarse es una mayor variedad estimular, ¿no? Que el ambiente cambie. Por eso ellos a lo mejor son más de explorar espacios. Todo va en el mismo sentido, ¿no? No solamente su mayor fuerza física, sino todo en conjunto va a complementarnos unos a otros, ¿no? Se compara esta diferencia con el clima y la montaña. Para que os hagáis una idea, las mujeres seríamos como el clima, que a lo largo del mes parece que pasamos por las 4 estaciones del año, somos muy variables internamente, y ellos son como una montaña, más firme, más estable. Por eso necesitan variedad, estimular, moverse y prestar atención a esos elementos. No confundir esto con las personas que están disparadas y hiperestimuladas, tanto que ya se han desequilibrado, ¿no? Ya me da igual hombres
que mujeres, por el hecho de utilizar más el hemisferio cerebral izquierdo, pues se dice que su mente parece más un mono saltando de rama en rama. Entonces, bueno, con la emancipación de la mujer respecto del marido y todo esto que llamamos revolución feminista, pues la mujer ha entendido que tenía que parecerse a los hombres para liberarse, y en realidad lo que ha conseguido es desequilibrar su naturaleza, ¿no? Esto conviene reflexionar sobre ello también. Y comprender esta dinámica es fundamental para poder proyectar vidas felices. Entonces, ser una familia feliz requiere capacidad para generar armonía, valorando siempre lo positivo y lo que compartimos por encima de nuestras diferencias. ¿Vale? Y digo ser una familia feliz, no tanto formar parte de una familia feliz, porque cuando decimos formamos parte, lo que estamos haciendo es segmentar, es decir, un elemento y otro elemento y tal, formamos parte de un conjunto y tal, pero se incide en que son elementos formando parte de un conjunto. Sin embargo, cuando decimos ser una familia feliz, lo que hacemos es poner el foco en el que cuando se suman los elementos, el resultado es más que la suma de las partes, porque se considera un solo ser, la familia como ser, como célula del tejido social. Y esto también, pues, se habla poco por el sistema en el que vivimos, la concepción patriarcal de la vida, pues lo que hace es verlo todo desde esa óptica de analizar la información más que sintetizarla. Vale, entramos en la anatomía de la ira. Hay una parte introductoria que comenta varios aspectos y luego ya entra en la parte más aplicada, que es las estrategias para el control de la ira. Entonces, como introducción, decimos que la ira es una emoción normal que todos experimentamos, pero hemos de aprender a controlarla y gestionarla. Como emoción tiene su función adaptativa, pero si no somos capaces de desarrollar cierto grado de autocontrol emocional, la ira puede ser muy destructiva. De hecho, yo creo que la sociedad occidental en la que vivimos o sobrevivimos tiene mucho que ver con la ira desatada y el miedo al futuro. La gestión eficaz de la ira en la familia debe asentarse sobre los principios de igualdad y respeto mutuo. ¿Vale? Este tema, en el libro en el que yo me he basado para desarrollarlo, está enfocado a la familia, pero yo vi que podía ser perfectamente explicado a chavales y chavalas de la ESO, y que esto les podía ayudar a resolver sus conflictos tanto en el seno familiar como en las interacciones en el aula, ¿no? Y con sus amistades. Entonces, igualdad y respeto mutuo, entendidas como en el sentido que dije antes de ayer, en el sentido de un establecimiento de simetría. El respeto mutuo no tiene por qué considerar la simetría. Cuando tú te relacionas con tu madre y tu padre, no son relaciones simétricas, hay una asimetría, porque hay personas adultas, autosuficientes, que se ocupan de un bebé que va creciendo y que no tiene autonomía. Es una relación asimétrica. Pero cuando hablamos de
de gestionar la ira en la familia, esta igualdad y respeto mutuo se basa en un concepto de igualdad más en relación con lo que se llama relación horizontal. Quiere decir, es asimétrica porque son los padres los que te procuran el alimento, el techo y todo, ¿vale? Pero no puede basarse en una jerarquía de yo estoy en una posición superior y por lo tanto tú haces lo que a mí me parece conveniente. En la medida que se enfoque así, de manera vertical, las relaciones se dificultan. Entonces, para gestionar la ira, lo que conviene más bien es esa simetría de la que hablaba el otro día, ¿no? En el sentido de ver a la otra persona con la que tienes ese conflicto como alguien a tu altura, digamos, una relación simétrica en ese sentido, de horizontal. ¿Vale? Y bueno, si hilamos con lo expuesto en el vídeo anterior, que hablaba de compromiso mutuo, pues de lo que se trata es de mantenerlo, ¿no? Mientras ese adolescente esté viviendo con sus padres, tiene un compromiso de mantener la armonía familiar, no la puede romper, o mientras ese alumno esté compartiendo el curso con sus compañeros de clase y de instituto, tiene el compromiso de no romper o si, en la medida que pueda mantener esa armonía que nos esforzamos en crear para que todo vaya bien y evolucione. ¿Vale? Solamente para recordarlo. Aquí en esta parte del libro no se habla de compromiso mutuo, pero es evidente que está implícito. De lo que se habla es de respeto mutuo. Pero si no hay compromiso, no hay relaciones estables. Está bien recordarlo. Cuando hablaba de compromiso mutuo, lo recuerdo, se hace alusión a la conexión entre las personas, la bidireccionalidad de la interacción y la profundidad de las conversaciones. En la medida que esas conversaciones ganan en profundidad, entonces se gana en compromiso. Vale. Luego comenta un poco sobre el estrés. Y yo voy a pasar muy brevemente. Dice que el estrés de la sociedad actual contribuye a un incremento de la ira en el núcleo familiar. El estrés es enfermizo, ¿no? De hecho, yo creo que es una enfermedad que empieza por una dificultad para gestionar la ansiedad. Cuando tenemos expectativas no alcanzadas, también nos provoca ira. Entonces, aquí os recuerdo la importancia de aprender a respirar correctamente para gestionar la ansiedad, la importancia de aprender a vivir en el momento presente, estar aquí y ahora siempre, aunque tengas planes, metas, objetivos y expectativas, está bien tenerlas, pero no obsesionarte con ellas, hay que saber estar en el presente, aquí y ahora, y elaborar metas y objetivos alcanzables, ¿vale? No se trata de renunciar a los sueños, sino de trazarte metas y objetivos para un determinado plazo de tiempo que sean asequibles. Si te pones metas demasiado exigentes en un plazo demasiado corto de tiempo, pues lo más probable es que no las alcances y que te sientas frustrado. Entonces también tened en cuenta esto. Bueno, cuando la ira no se sabe gestionar, puede desembocar en maltrato. Y el maltrato no siempre tiene por qué ser maltrato físico. Ni siquiera hace falta que se manifieste con
maltrato psicológico observable, digamos, en forma de miradas despectivas, tal. Hay una forma de ira que también es fría y controlada, apenas perceptible, y también es maltrato. Entonces aquí lo que recomienda el libro es, en cualquiera de estos casos, buscar la ayuda de un profesional o de una profesional. A día de hoy, pues creo que en el 016 os pueden facilitar el contacto con estos profesionales, o quizá también en los puntos violeta que esta red de puntos violeta que se ha articulado para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, que también muchas veces pues recae sobre los hijos y las hijas, ¿no? Es un tema muy complejo y bueno, por eso me parece que habría que darles a los chavales algún tipo de instrucción, por lo menos orientación sobre esto. Vale, dice también que las emociones son fruto de nuestros pensamientos y de la interpretación que hacemos de todo lo que nos ocurre en la vida. Que la ira no es ni buena ni mala, que todo depende de cómo utilicemos dicha emoción. Entonces aquí pues quiero recordar que hay unos mitos falsos sobre la ira. Hay uno que dice que la ira, que somos una especie agresiva de forma natural. Esto es falso. Ya puse en un vídeo la hipótesis de qué pasó con el género Homo cuando empezó a consumir carne. ¿Vale? Para que reflexionéis. Otro mito falso dice que retener la ira puede ser perjudicial para la salud. Y el tercero dice que exteriorizarla es una forma de catarsis, de liberarse de ella. Entonces, bueno, partiendo de estos mitos falsos que están muy extendidos en la opinión general, pues vamos a ir ya entrando más en detalle. La ira puede funcionar como un mecanismo de advertencia, es decir, como un indicador de que algo va mal respecto a nuestra persona o nuestras relaciones y que es necesario abordar un problema, ¿vale? Puede ser como una especie de alarma que tiene el sistema para que tú sepas que tienes un problema, que tienes que abordarlo. A menudo está relacionada con miedo, ansiedad, estrés, culpabilidad, depresión, susceptibilidad. Quiere decir que estás como demasiado dispuesto, entre comillas, predispuesto a que te afecte todo. Eso es susceptibilidad. También relacionada con el dolor, la frustración, la decepción y demás emociones. Es muy importante analizar detenidamente la fuente de nuestra ira, que es lo que se conoce como desencadenantes. Entonces, aquí os quiero mostrar un esquemita que venía en el libro y que yo copié, que organiza un poco las emociones que pueden servir de desencadenantes en 6 categorías. ¿Vale? Lo dejo aquí para que hagáis una captura de pantalla si queréis o lo dibujéis vosotros mismos para que os ayude a gestionarla. Ahora os leo cada una de las categorías. En la primera dice débil, cansado, triste, inútil, culpable. Es un poco como decaído, ¿no? La primera categoría. En la segunda, la que viene al lado, dice decepcionado, frustrado, impaciente. Es como cuando no comprendes lo que está pasando, ¿no? En la tercera dice estresado, presionado, superado por las circunstancias, agobiado.
En la cuarta dice atemorizado, ansioso, preocupado, amenazado. En la quinta, herido, avergonzado, traicionado, engañado. Y en la última, indefenso, vencido, desprestigiado, rechazado, rechazada. Esto está masculino, pero es aplicable a todos. Os lo muestro otra vez para que veáis un poquito. Entonces, cualquiera de estas emociones, digamos, que no tiene por qué coincidir con esa actitud, sino que entra dentro de esa categoría, una o varias de ellas se acumula la tensión y desemboca en ira. ¿Vale? Sobre esto de los desencadenantes voy a ampliar luego un poquito. Entonces, para terminar esta parte introductoria de la anatomía de la ira, dice que la vida está llena de situaciones que nos generan tensión. La vida es eso, partiendo de esa dinámica de la que os hablaba antes, que básicamente habla de masculino-femenino, esta dinámica entre estas dos polaridades ya genera tensión. Y a esa tensión hay que sumarle la de que somos muy distintos unos de otros y unas de otras. Entonces hay que aprender a relajarse y a desarrollar un diálogo interno positivo. Esto ayuda a reducir el estrés y la ira. ¿Vale? El diálogo interno lo expuse en el tema de estrategias para mejorar el afecto. Y se habla de diálogo interno y autoinstrucciones como la principal herramienta para gestionar la inteligencia emocional. Y termina diciendo, lo que nos sucede en la vida no siempre está bajo nuestro control, pero sí lo está nuestra forma de responder a lo que la vida nos depara. Y esto es clave, porque hay muchas personas que entienden cuando tienen conflictos internos o con otras personas, entienden que es un problema de su persona, que ellos son así y que los otros son así y que no tiene remedio. Entonces es importantísimo comprender que se trata de modificar la actitud y la conducta. No es un problema insalvable, que no tenga remedio porque yo soy así y tú eres así, sino de cambiar la actitud y de aplicar técnicas que nos permitan gestionar. Entonces, cuando hablamos de estrategias para el control de la ira, primeros pasos, se habla básicamente de tres aspectos: de los desencadenantes de la ira, del lenguaje corporal y de técnicas para interrumpir la ira al instante. Sobre esto hay unas ideas principales que sirven de base. La primera, empieza por identificar los avisos de tormenta. Avisos de tormenta, entre comillas, quiere decir factores desencadenantes y lenguaje corporal. Los desencadenantes son situaciones o conductas de otras personas que estimulan tu ira. Y el lenguaje corporal te ayuda a comprender que te estás enfadando y da pistas a quienes te rodean. Entonces es fundamental aprender a interpretar correctamente lo que te dice tu cuerpo. En el libro viene una tabla, desencadenantes de la ira, y hay dos columnas: sentimientos y condiciones que te provoca, es decir, más referido a cómo me siento yo, más referido a los emoticonos, como mostraba antes, y otra columna para detallar la conducta de las personas implicadas, ¿vale? Aquí os lo muestro un poquito para que veáis, no sé si vais a entender mi letra, pero yo lo leo. Entre los sentimientos y condiciones que pueden servir de desencadenante, pues un poco ya lo he comentado: estar cansado, ocupado, tener prisa, sentirse presionado, acorralado, cometer errores. ¿Vale? No es fácil asumir que uno ha cometido un error. Pues ya lo comenté también cuando el diálogo interno. Pues
lo puedo corregir y procuraré que no vuelva a pasar. Considerar algo injusto o ver alguna injusticia. Sentirse asustado, sentir ansiedad, estar impaciente. Ver los deseos incumplidos. Sentirse incapaz para alcanzar las expectativas creadas. Sentirse frustrado, estresado, traicionado, engañado. Sentirse culpable o injustamente acusado. Sentirse forzado. Y luego pone otros, para que vosotros, cuando elaboráis esta lista de cuáles son vuestros desencadenantes, digamos, más que funcionan como vectores de fuerza, digamos, que en cuanto aparecen vosotros notáis que os enfadáis, pues en el último apartado otros puede añadir cada persona lo que considere. Yo, por ejemplo, he puesto sentirse asqueado o asqueada, porque, no sé, a mí personalmente es una emoción que también no viene en el libro, pero a mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Pues siento asco, pues ya tiendo a enfadarme. Respecto a la conducta de las personas implicadas, hay varios apartados sobre su aspecto, sobre los gestos, el tono de voz, frases o expresiones, características, rasgos y un último apartado para otros. Respecto a ese aspecto, pues por ejemplo, ver a alguien que está sucio o desaliñado o simplemente despeinado. O ver a alguien que tiene aspecto sombrío, ¿no? Sombrío no es exactamente como deprimido. Tú puedes ver a alguien deprimido y no despertar tu ira. Pero sombrío quiere decir como que es algo oscuro, tenebroso, ¿no? O que está triste con demasiada frecuencia. O que lleva a lo mejor excesivo maquillaje para ir a clase, ¿no? Para ir a clase no hace falta estar sublime como una actriz de cine, ¿no? Pues a lo mejor hay chicas que cuando ven que otra va así a clase, pues les resulta ofensivo, le despierta su ira. En cuanto a los gestos, pues por ejemplo el gesto de hacer una peineta, pues hay personas que se enfadan cuando lo ven. O que otro llegue tarde, cuando has quedado con él a 1 hora y no respeta la puntualidad. Pues puede llegar 5. Yo a mis alumnos les daba un margen de 15 minutos. Y si ven que van a ser 20 en vez de 15, pues que me avisasen. Entonces, si tú tienes ese acuerdo con la persona con la que quedas, pues es más fácil que no haya conflicto. Pero si esa persona llega 20 minutos, media hora tarde y no te avisa, pues lo normal es que tú te enfades. O, por ejemplo, no saludar a una persona que a veces te saluda, a veces no. Son gestos que te pueden enfadar. O a la persona que le dices hola y te contesta con un adiós. O hasta luego, ¿no? Dices, bueno, pues, costaba menos decirme hola también, aunque no nos vayamos a parar, ¿no? Parece que es un rechazo. O que una persona haga gesto de no escuchar mientras le hablas. Respecto al tono de voz, todos estos ejemplos los he puesto yo de mi parte para que tengáis una idea un poco más concreta. En el libro no venía. Solo venían las categorías, aspectos, gestos, etc. Respecto al tono de voz, pues alguien que grita mucho, que es muy ruidoso de que se le caen cosas, tira cosas, hace ruidos, ¿no? O personas que tienen el tono de voz muy alto, hablan muy alto, o que muestran prepotencia, haciéndose notar, ¿no? Como que queriendo tener más presencia que los demás. O el engreimiento, ¿no? Que parece que la persona, pues que te mira por encima del hombro, ¿no? Porque vale más que ella o él que tú, ¿no? O lo contrario, ¿no? Personas que hablan en un tono como si fuesen totalmente insignificantes. Pues también puede ser que irriten a otras personas. Frases o expresiones. Pues los insultos casi siempre resultan ofensivos.
aquí es importante recordar lo de que no ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Vale? Hay veces que te insultan y es que no merece la pena, por un oído me entra y por otro me sale. Faltas de respeto, ya son cosas un poco más serias, ¿no? Como por dar por sabido tu opinión. Y en la conversación que tiene contigo, pues no escucha ni está dispuesto a escuchar, sino que te define él según le conviene. O hablar por los demás, ¿no? Cuando es necesaria contar con tu opinión y tú no estás presente, hay una persona que decide que tú en esta situación dirías eso. O personas que hablan en un idioma sabiendo que tú no lo entiendes. Eso también puede ser motivo de que te enfades, ¿no? Porque, no sé, puedes pensar, bueno, si saben hablar mi idioma, pues a lo mejor tienen algo que decirse que yo no tengo por qué saber, pero bueno, se lo pueden decir luego, ¿no? Características de las personas, por ejemplo, tener mal olor, o que huelan a tabaco, alcohol, o algo que te desagrada, o que tengan mal aliento, o que vistan ropas inadecuadas para la situación, o que sean personas que manifiestan una conducta errática, quiere decir que hoy me comporto así, mañana así, de forma totalmente incoherente, ¿no? Da a entender que no es una persona que no sabe lo que quiere. O personas inestables, ¿no? Que tienen cierta inestabilidad, pues a lo mejor por la situación familiar que viven y en su comportamiento en el aula y en el patio del instituto, pues se manifiestan un poco, no voy a decir locuelos, que parece un poco más, entra dentro de la categoría de simpáticos, así, un poquito, ¿cómo es la palabra? Me sale ahora, pero vamos, dentro de lo sano. Pero aquí me refiero más a mostrar una inestabilidad, pues más parecido a lo que es un... ¿Cómo se llama el síndrome este de...? Es que no me sale la palabra ahora, que a momentos está muy feliz y a momentos está muy triste. No me sale ahora mismo. Es una categoría diagnóstica. Algo de polaridad, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a llamarlo inestabilidad emocional. Rasgos de un antagonista pasado. Pues quiere decir, aquí en esta categoría puedes meter los rasgos de una persona que conociste en el pasado y que para ti era tu antagonista, tu contrario, ¿no? Pues puedes poner un mentiroso o ladrón o una persona aprovechada, abusona, superficial, un cara dura. Algo que a ti pues te pareció que era tu contrario, algo que te enfadaba mucho. Eso es un antagonista. Puedes poner las características o los rasgos de un antagonista que a ti te irrite especialmente. Y en otros, pues he puesto, pues una persona se muestre irresponsable, como inmadura para la edad que tiene, ¿no? O que se muestre como vago, o que no respeta las normas, como ponerse una mascarilla cuando es obligatorio su uso, ¿no? ¿Vale? Todo esto, pues, viene bien hacerse la tabla porque al escribirlo te haces consciente. Tomar conciencia de lo que a ti te enfada, pues te ayuda a controlarlo. Y respecto al lenguaje corporal, viene otra tablita con 2 columnas. ¿Veis? Dice, lenguaje corporal, marca con una X las sensaciones físicas que se producen en tu cuerpo cuando estás enfadado o enfadada. ¿Qué señales te está enviando el cuerpo para decirte que te estás enfadando? ¿En qué manera te delata tu cuerpo dejando al descubierto tus sentimientos? ¿Qué lenguaje corporal es una expresión de la ira? Y estos ejemplos sí que vienen en el libro, ¿vale? Aquí no... los últimos que he añadido yo de mi parte están en el apartado de otros. Dice, señales corporales que te dicen que te estás enfadando. Pues cada persona es distinta. Dolor de tripa, pulso acelerado.
Pulso acelerado, puedes notarte el pulso en general o el corazón, una taquicardia, ¿no? Una arritmia. Respiración acelerada, músculos tensos, la mordida excesivamente fuerte, ¿no? Que aprieta los dientes. Sudoración, puede ser general o las manos sudorosas solo. Sensación de frío o calor. Boca seca. Picores, agarrotamiento, piel de gallina. Puños apretados, falta de sensibilidad corporal. Tono de voz elevado, que quizás yo creo que esto es más una categoría de el lenguaje corporal que les dice a los demás que te estás enfadando o que estás enfadado, ¿no? Yo creo que aquí los autores no cayeron en esto. Yo me he dado cuenta y lo he puesto en la otra columna. Deambular quiere decir ir de un lado para otro sin saber dónde vas ni lo que quieres hacer. Tirantez, que creo que va más en la línea de... No es como el agarrotamiento, ¿no? Que el agarrotamiento va más como a impedir que te muevas. La tirantez va más como a moverte de manera forzada. Otros, pues mira, he puesto nariz hinchada porque hay una expresión que dice que se me están hinchando las narices. Hay personas que se les abren las fosas nasales. Entonces tú notas que necesitas respirar para calmarte, ¿no? Y se puede, tú puedes notar que te está ocurriendo eso. Pérdida de enfoque y concentración, quiere decir que ni ves, no eres capaz de enfocar la vista. Pérdida de enfoque y concentración, ¿vale? Pues todo puede ser un momento o sostenerse en el tiempo. Luego quieres hacer cosas y te das cuenta de que cometes errores mientras las haces porque estás enfadada o enfadado. He puesto también náusea, por caso personal. A veces que se retroalimentan, ¿no? Esa sensación de asco. Cuando noto que estoy irritada, pues siento todavía más asco. O una sensación de aturdimiento he puesto, porque, claro, cuando alguien te ofende o tú sientes que te ha faltado respeto, de alguna manera es un golpe psicológico que tú recibes energéticamente, aunque no te golpee físicamente, tú lo percibes, lo sientes como un golpe hacia tu dignidad como persona. Entonces se traduce en una sensación de aturdimiento, como si te hubieran dado realmente. Y en cuanto al lenguaje corporal que les dice a los demás que estás enfadado o enfadada, puños apretados, uso del índice para apuntar, ¿no? Hay personas que te hablan así. Brazos cruzados, como cerrar el pecho, el corazón, ¿no? Que normalmente pues bombea generoso. ¿No? Brazos cruzados es decir, pues ya no sé si quererte, ¿no? Digamos, una manera que tiene el cuerpo de expresar. Postura en jarras, que decir los brazos, las manos así sobre las caderas, como diciendo, o aclaramos esto o no seguimos, ¿no? Acercarse de forma desafiante al interlocutor. Dar la espalda. Subir el volumen de la voz. Bueno, mira, esto, tono de voz elevado. Subir el volumen de la voz, pues sí que lo han puesto. Pues es que lo han expresado de manera diferente. A lo mejor subir el volumen quiere decir que lo vas subiendo poco a poco. Expresión dura, como decir, rigidez muscular en la expresión facial, ¿no? Hablar demasiado deprisa, ¿vale? Como que no respiras correctamente y que tienes ahí acumulada una serie de malestares y la tienes que soltar. A veces también hablar demasiado despacio, ¿no? Si estás, además de molesto por algo que te han dicho, estás cansado, pues a lo mejor se manifiesta así, hablando demasiado despacio. Balbucear, quiere decir que no pronuncias correctamente las palabras. Miradas perdidas, ¿no? Que dices, bueno, ya no sé ni dónde mirar.
Músculos faciales tensos, cejas arqueadas. Arqueadas, pues a lo mejor se refiere a así como de sorpresa, ¿no? Aunque enfadado es más así en ángulo, así. Mirada escrutadora, quiere decir un tipo de mirada que puede resultar incómoda porque lo que hace es ir a buscar el fondo de la cuestión, la verdad que se está ocultando, un foco muy intenso, digamos, sobre la otra persona. Ojos muy abiertos, otros, ¿no? Cada persona expresa su ira con un lenguaje corporal que a los demás les da indicios de que está enfadado. Y yo en otros he puesto palabras groseras, por ejemplo, una persona que no suele utilizar, yo no suelo utilizar palabras gruesas cuando estoy templada, pero cuando ya no me cuesta ya controlar un poquito el enfado, pues sí que salen palabras más malsonantes. O golpes en la mesa. Hay gente que cuando ya está cansada de repetir las cosas, pues va marcando con golpes en la mesa sus palabras. ¿Vale? Bueno, entonces ya voy rápido, que si no me voy a alargar mucho en esta sesión. Cuando sientas que te estás enfadando, valora 3 opciones. Suprimir tu enfado, esto implica no darle vueltas después. Si tú tomas esta opción es para decir, me olvido como si no hubiera pasado nada. Exteriorizarlo, entonces es posible que provoques una pelea innecesaria, o replanteártelo, y se considera que es la mejor opción. ¿Cómo hacemos esto de replantearte el enfado? Bueno, pues lo primero es darte cuenta de que necesitas un cambio de actitud y de conducta, ¿vale? Darte cuenta de que has entrado en una dinámica que tienes que detener. ¿Cómo detienes tu enfado? Hazlo al momento diciéndote a ti mismo, basta, relájate y respira, ¿vale? Si entrenas esto un poquito, pues ya en cuanto tú te dices a ti misma o a ti mismo, basta, ya sabes que tienes que relajarte y respirar. Decide conscientemente si debes o no expresar tu ira. Expresarla respetuosamente puede servir para aclarar ideas y mejorar la situación. Piensa en lo que sentirá la otra persona y su reacción. Esto es importante, en relación con lo que hablaba antes del compromiso. Si quieres mantener el compromiso que has desarrollado junto a esa persona, tienes que ver la manera de expresar tu ira de forma respetuosa. Si lo haces así, en ese momento que te enfadas, que te has calmado un poquito, respiras un poquito y decides que en vez de aplazarlo, que es lo que se recomienda en las técnicas, lo vas a hacer en ese momento, hazlo con mucho respeto. Y piensa en eso, en cómo se va a sentir la otra persona, cómo puede reaccionar. Expresar la ira de forma acalorada debe reservarse únicamente para situaciones graves que te indiquen que ya se agotó tu paciencia. Luego volveré sobre esto. Sobre el hecho de expresar la ira tal como es, ¿no? Evalúa tu ira. Hay relaciones que pueden dar lugar a mucha frustración. Piensa en algo que te moleste hasta el punto de enfadarte y plantéate seriamente si justifica tu enfado. Entonces aquí lo que plantea es que hagas una evaluación exhaustiva en otra tabla para evaluar en una escala del 1 al 10 el grado de justificación de tu enfado en diferentes situaciones, ¿no? Y dice, puedes hacer una tabla con 2 columnas, situaciones que justifican tu enfado y situaciones que no lo justifican. Entonces, en las que lo justifican,
evalúa del 1 al 10 en qué grado lo justifica, y así vas a tener, al final las puedes ordenar, la que más justifica mi enfado y la que menos. Estudia estas listas y piensa si puedes pasar algún elemento de una columna a otra. Es decir, quiere decir que a lo mejor la última opción que has valorado con un 1, en esa situación mi enfado está justificado en un 1 sobre 10, pues mira, ni me merece la pena enfadarme. Si me sucede esto, no me merece la pena. Y te la llevas a la otra columna. Si no ayuda a mejorar la situación, no merece la pena dejarse llevar por la ira. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿cuándo merece la pena expresar ira en determinada situación? Pues exclusivamente si va a ayudar a mejorar la situación, si no, no. Entonces lo que dice aquí los autores dicen que empieces a considerar la ira como si fuera un vino de reserva, que solo es para ocasiones especiales. Cuando ya se ha agotado tu paciencia, cuando ya has dicho 20 veces que no llevas bien determinada situación y no mejora la situación con la estrategia previa, pues entonces expresa tu ira para que la otra persona valore si le interesa modificar su comportamiento o no, ¿no? Y bueno, personalmente opino que es mejor en privado, porque cuando tú expresas ira, al final lo que estás haciendo es exponer detalles de tu intimidad, de tu afectividad, ¿no? Son detalles íntimos, entonces a nadie le importa. Entonces, técnicas, ya muy resumidamente, las he sintetizado en 7, no sé si... Sí, aquí también eran 7. Lo que pasa es que yo las he comprimido más. La primera, decirse basta. No es suprimir la ira, es tomar las riendas de la situación. ¿Vale? La vas a gestionar, pero no suprimiéndola como si no hubiera ocurrido nada. Vas a tomar las riendas de la situación. La segunda técnica, en realidad no es, yo creo que más que técnicas distintas, que los autores lo consideran así, que los autores dicen que elijas la que mejor te funcione a ti. Pero yo lo veo más como una secuencia de 7 pasos. Luego ya cada uno que lo considere como quiera. La primera, decirse basta, para tomar la rienda de la situación. Segundo, autocontrol. Para hacer esto, yo recomiendo una respiración abdominal. Inspira, procurando llenar la parte baja del abdomen, y retén el aire contando hasta 10. Y esto sirve para controlar los primeros impulsos, que son los más difíciles de controlar. Al focalizar tu atención sobre esa retención de aire y sobre contar, pues ayudas a disipar esos primeros impulsos que son muy destructivos. Aplaza el diálogo, tercer paso. Por ejemplo, le dices a la otra persona, será mejor hablar más tarde, cuando estemos más relajados. O le dices, necesito un tiempo muerto, y te marchas y te das un paseo, te das una vuelta, haces otra cosa. Cuando ya estés más relajado, pues podéis intentar hablar. Cuarto, diálogo interno. Elabora frases reconfortantes. Por ejemplo, te dices a ti misma, tranqui, relájate, esto no va a poder contigo. Cosas así, etcétera. En tus propias palabras, para calmarte a ti misma. Quinto, cuenta hasta 10. No es lo mismo que el paso 2 de autocontrol de inspirar y retener el aire 10 segundos, sino contar hasta 10 nada más que para tener la mente entretenida en otra cosa. Y te dice que puedes interpretar en este tiempo de contar hasta 10, interpretar tu lenguaje corporal y valorar la respuesta más adecuada. Y yo añado de mi parte que hagas una respiración consciente. Puedes contar hasta 10 las veces que haga falta,
sin contar cuántas, solamente para relajarte. El objetivo es relajarte. Sexto, visualiza. Ten a mano imágenes relajantes. Para esto, ten a mano quiere decir que tú puedes escoger una tarde, te pones a buscar imágenes relajantes de una playa, un bosque, lo que a ti te guste, y te las puedes imprimir para tenerlas a mano, para tú estar en un estado de calma interior, no voy a decir permanentemente, pero la mayor cantidad de tiempo posible. Y entonces cuando te surja algún conflicto o te sientas que se está disparando tu ira, pues las visualizas, las traes a tu mente para calmarte. Y el séptimo y último paso dice, párate, piensa y actúa. Párate y piensa es un poco recopilar los pasos anteriores. Y el actúa lo que hace es hacer énfasis en la capacidad de reemplazar la reacción por la acción. Digamos que la reacción es más automática, más instintiva, es una respuesta mucho más primitiva, está muy modulada por lo que ha sido la vida de la especie durante generaciones. Y entonces lo que te plantea es que sustituyas esa reacción por una acción propia, elegida voluntariamente, y que lo hagas por el bien de los demás y por el tuyo propio. Y nada más, que ya me he alargado mucho hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a me gusta, compartirlo, suscribiros al canal y activar la campanita. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.